Cuando uno habla de las causas de salud, ¿no? Que tratan de imponer algunos gobiernos, incluso me voy a meter con gobiernos progresistas que dicen que hay que reducir el consumo de azúcar, hay que reducir el consumo de alcohol. ¿Qué es lo que ellos hacen? Le aumentan el impuesto al azúcar, le aumentan el impuesto al alcohol, porque la lógica es, bueno, si yo le pongo un impuesto a algo, eso lo va a hacer menos atractivo para el consumo. Yo sí le voy a decir una cosa al presidente y al Partido Republicano. Para quitar aquí el impuesto a la propiedad y respetar la Constitución, no tiene que sustituirse por aranceles. En esta situación económica en la que estamos viviendo es muy difícil y sustituirlo por esos ingresos de toda la parte externa, del negocio externo que pueda llegar al heraldo público, ¿cómo lo ves tú? Mira, ese es un tema interesantísimo. Yo tengo una revista que se llama 1% y tengo un programa cada noche en YouTube, en la internet, y voy mucho a los medios. Yo llevo 10 años hablando del tema del impuesto a la propiedad. El impuesto a la propiedad, de la manera que está redactada la Constitución de los Estados Unidos e incluso la Declaración de Independencia, es inconstitucional. Aquí nunca debió haber impuesto a la propiedad. Incluso vivimos más de 100 años sin impuesto a la propiedad y hubo un famoso caso en la Corte Suprema en 1895, donde el juez principal de la Corte, Melvin Fowler, dejó bien claro que impuestos a la propiedad no se podían cobrar. Y eso llegó a la Corte Suprema, había un ciudadano que le pretendían cobrar impuestos. ¿Cuándo cambió eso? Cuando el Partido Demócrata al año siguiente puso eso en su plataforma política, que fue en 1896, en la Convención Demócrata, y después en 1912, cuando eligen al presidente Wilson, pues entran con esto del IRS, que es una cosa que también es bien cuestionable. Cuando yo fui vocero de la campaña presidencial de Ted Cruz en el 2016 aquí, y la campaña de él, pero fui vocero en Florida, fue precisamente por eso, porque yo venía diciendo eso en mi revista hacía tiempo, no que lo esté diciendo yo, eso es una cosa que se puede ver en la Constitución de los Estados Unidos. El eslogan de Trump, si fue MAGA, Make America Great Again, el de Ted Cruz fue Abolish the IRS, abolir el IRS de la forma que estaba y no cobrarle a la gente impuestos por las propiedades. Yo aprovecho, o sea, yo felicito al presidente Trump por esta cosa que está diciendo. Si bien ya le estuvo 4 años ahí y no había hablado nada de eso, ahora yo sí le voy a decir una cosa al presidente y al Partido Republicano. Para quitar aquí el impuesto a la propiedad y respetar la Constitución, no tiene que sustituirse por aranceles ni por nada. Pero no solo a la propiedad, él lo que está diciendo es sobre la renta. Sobre las rentas, porque le cobran dinero a las personas por su salario y por el fruto de su trabajo. Claro. Eso es lo que es inconstitucional. O sea, todo impuesto a la ganancia es inconstitucional. Siempre me hacen la pregunta, bueno, ¿y de qué vive el gobierno? El gobierno vive de lo mismo que vivía antes de 1913, con impuestos que los más justos son los impuestos indirectos. Esos impuestos sobre las ventas. Aparte, fíjate, sobre muchas cosas. A mí lo que me llama la atención de esto, y quiero incorporar al resto de nuestros invitados, Eric, que ya me dicen que estás con nosotros, este es un país que siempre se ha dicho el país de la propiedad privada, pero si uno hace un balance franco y honesto, termina siendo el país de la propiedad del banco, el país de la propiedad... Yo no he visto un país donde más impuestos se paguen, honestamente. Tú te compras una casa y pagas impuestos cuando la compras, y pagas un impuesto mientras la estás viviendo, pero es que después la quieres vender y tienes que pagar otro impuesto. Y cuando estamos hablando de los impuestos sobre las ganancias, o sea, sobre la renta, que es lo que dice el presidente ahora, que pretende que sea cero para las familias estadounidenses y que todo eso llegue de los aranceles y del comercio exterior. Al final del día, tú estás ejerciendo un trabajo, te estás esforzando por trabajar cada vez más y resulta que cuanto más trabajo haces, más dinero tienes que estar pagando al heraldo público, mientras que es el tema contrario para las personas que viven de los subsidios públicos, que no tienen encima que pagar nada, es decir, ellos reciben, pero no tienen que hacer el esfuerzo de pagar. ¿Cómo lo ves tú todo esto, Eric? Bien, en principio la idea básica de esta reforma de los aranceles equitativos o recíprocos tiene esa base. La base académica, si tú quieres, es equilibrar lo que el gobierno llama eficiencia económica con equidad distributiva. Debería estar todo sistema económico diseñado para beneficiar a sus usuarios, a los contratantes sociales, si tú quieres, y por otra parte, para no gravarlos por cada necesidad de funcionamiento o necesidad de operación que el gobierno tenga en ningún nivel. En esa medida, existir en un país que es el mercado más grande del mundo
que es donde todo el mundo viene e instala y vende y hace negocios, la economía grabando a los usuarios es un absurdo. Realmente el transferir el peso del financiar no solamente las operaciones del gobierno, sino el de generar además rédito para los contribuyentes debería estar en los hombros de quienes hacen negocios en los Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el modelo de aranceles equitativos. Me da pena que todo cambio de modelo económico importa años, a veces decenios, pero en el caso del plan del presidente Trump, por lo menos un par de años antes de ver resultados estructurales, y eso es normal. El gran problema es que tenemos una media liberal que es totalmente rapaz y funcional a las ideologías globalistas que se han impuesto los últimos 10, 15 años con los demócratas y que genera la ficción de que porque una reforma económica no está dando dividendos al día siguiente o porque la economía no está sanada con una varita mágica, este modelo no funciona. El modelo de los aranceles funciona, va a generar una onda redistributiva, así como la plantea el presidente Trump. Los beneficios van a llegar a los bolsillos de los americanos, pero claro, la media liberal y los demócratas están tratando de generar muy temprano la ficticia idea de que no funciona porque al día siguiente que entró a la oficina Oval el presidente Trump no curó la economía, y ese es un absurdo que lo han alimentado las izquierdas en todo el continente, independientemente de que ellos entienden de economía, algo entienden, no son tan brutos y saben perfectamente que el modelo de Trump, si lo dejan correr 2 años, bueno, va a empezar a dar un montón de retorno, de tasa de retorno, y todo el mundo en los Estados Unidos va a estar contento. Están tratando de hundir la nave de la economía de Trump antes siquiera de que recuperen el control de la Reserva Federal y tengan el control de la otra mitad de lo que son los instrumentos de este proceso de cambio económico. Fíjate, Esteban, que otro de los temas es, y lo estamos viendo de una forma consistente. Cada vez que esta administración trata de dar un paso adelante, siempre hay un quiebre o siempre hay un tropiezo, siempre hay una zancadilla para que de alguna manera esto no salga a efecto. El tema de los aranceles fue muy particular, porque yo creo que además es una cuestión de sentido común por encima de cualquier otra cosa. Si a nosotros nos han estado cobrando como país por exportar nuestros productos, y estoy poniendo cifras por poner un ejemplo, un 25%, un 30%, es justo que cuando esos países exportan sus productos a los Estados Unidos tenga un gravamen sobre esos productos de la misma manera que nos lo ponen a nosotros. ¿Por qué? Porque de la otra forma lo que ocurre es que dentro de, vamos a poner por ejemplo España, por ejemplo, es maravilloso para ellos exportar sus productos acá, o China exportar sus productos acá, con gravámenes que son prácticamente inexistentes. Pero cuando tú quieres meter un producto tuyo para allá, te ponen un gravamen hasta el 30-40%. Lo que hace es que no se consuman los productos estadounidenses y por ende se beneficien los productos que son de esos países. Pero además estamos dejando de percibir un dinero que es importante y que es justicia al final del día. No estás exigiendo más, estás exigiendo lo mismo. Pero sí, por romper esa regla y esa vara que ha estado impuesta desde hace tanto tiempo, donde éramos el tío rico y podíamos regalarle dinero a todo el mundo, y ahora le dices, no, ¿sabe usted el qué? Ahora usted, discúlpeme, pero el tío rico se cansó y le voy a hacer el mismo regalo y voy a aceptar el mismo regalo porque aquí hay igualdad de condiciones. Posiblemente la familia se enoje durante un tiempo, pero al final del día van a entender que es justicia, van a tener que acabar acatando que si se hace una media donde todo el mundo pone el mismo dinero por regalo, el tío rico va a pagar y va a tener el mismo regalito que el familiar pobre. Dicho todo esto, ¿cómo ves tú, Esteban, el hecho de que se haya criticado extensamente, incluso desde que el presidente dijo que iba a entregar hasta $2.000 por familia como un beneficio por ese dinero que ya estaba entrando en las arcas del Estado? Pero fíjate, ya se criticaba el hecho simple de entregar $2.000 a las arcas del Estado porque decían que eso era mejor que fuera para pagar la deuda trillonaria, pero no mejoran los servicios. La burocracia es cada vez más extensa. Aquí justamente lo que se ve es que la plataforma del Partido Demócrata se basa en llevarle la contraria a Donald Trump, y eso es algo sumamente peligroso porque te lleva precisamente a este tipo de laberintos. Acá ya no se trata de que, bueno, ellos tienen unos principios y son fieles a esos principios, sino que sencillamente si Donald Trump dice que respirar es malo, que respirar es bueno, que el oxígeno es bueno, ellos automáticamente van a decir que no, que hay que dejar de respirar porque es dañino para la salud. Lo lamentable y lo grave de esto es que justamente parta de
uno de los partidos políticos más importantes de los Estados Unidos, que funciona básicamente como un país bipartidista. Y de una u otra forma comienzan a caer en ese tipo de contradicciones. Yo nunca escuché a los demócratas criticando a Joe Biden cuando él también impuso aranceles. Yo nunca escuché a los demócratas criticando a Joe Biden cuando mantuvo algunos de los aranceles que tuvo el presidente Donald Trump en su primera administración. Sacan ahora videos de Ronald Reagan en donde él justamente hablaba en contra de los aranceles, pero no sacan las partes en donde él decía, yo no quiero imponer aranceles, pero me están obligando a hacerlo porque ustedes están teniendo esta especie de comercio injusto. Específicamente en aquel momento lo hacía en contra de Japón. Entonces lo que estás viendo es justamente ese tipo de contradicciones, Marian, pero además lo sumo, ¿no?, a los otros temas que ustedes estaban conversando, y es el tema de los impuestos. Fernando estaba hablando del impuesto a la propiedad, tú y Eric estaban mencionando el tema del impuesto sobre la renta. Yo creo que es importante también entender qué es un impuesto y cuándo el gobierno lo utiliza, qué es lo que busca con esos objetivos. Porque, por ejemplo, cuando uno habla de las causas de salud, ¿no?, que tratan de imponer algunos gobiernos, incluso me voy a meter con gobiernos progresistas que dicen que hay que reducir el consumo de azúcar, hay que reducir el consumo de alcohol. ¿Qué es lo que ellos hacen? Le aumentan el impuesto al azúcar, le aumentan el impuesto al alcohol, porque la lógica es, bueno, si yo le pongo un impuesto a algo, eso lo va a hacer menos atractivo para el consumo. Porque no usamos exactamente el mismo principio para la propiedad, por ejemplo. Si usted le pone un impuesto a la propiedad, usted está evitando que la gente adquiera entonces propiedad privada. Y tanto que es un problema que a los demócratas les encanta también apuntar a cada rato, pero no ayudan en ese aspecto para justamente hacerlo más asequible para los ciudadanos. Vamos al impuesto sobre la renta. Eso es un impuesto al trabajo. Es decir, tú estás promoviendo que la gente no trabaje, y tú lo mencionabas muy bien, Marian. Por otra parte, o sea, mientras pones esas trabas, por otra parte premias entonces a quienes más bien comienzan a vivir de los subsidios. Yo creo que esa es la manera en la que hay que comenzar a explicarlo, y yo estoy de acuerdo con que se mantenga, bueno, el impuesto que al final yo creo que es más justo para todos, que es el impuesto justamente al consumo. Allí no importa de qué raza es usted, allí no importa cuál es su estatus social, allí no importa su religión, no importa su sexo, lo que importa es lo que usted consume, es el mismo porcentaje para absolutamente todo. El millonario que tiende a gastar más va entonces a pagar más, por supuesto el mismo porcentaje, pero más en términos genéricos, ¿no? Y bueno, los que quizás no ganan tanto pagarán entonces menos, pero al final termina siendo un impuesto que se aplica el famoso principio innecesario de igualdad ante la ley. Así que evidentemente yo aplaudo cualquier iniciativa que justamente acabe con estos impuestos.